Hola, hola, bienvenidos a Ciclos de la Comunicación, el espacio donde hablamos de lo que realmente nos afecta como sociedad. Soy Sofía. Y yo soy Samantha. Hoy vamos a conversar de un tema que duele, pero que necesitamos entender, y es el desempleo y cómo impacta en nuestra salud mental y en la vida comunitaria. Así que quédate con nosotros porque este tema te va a interesar. Cuando hablamos de desempleo, muchas veces pensamos únicamente en la falta de dinero, cuando en realidad es un fenómeno mucho más profundo. El trabajo nos organiza el día, nos da un rol en la sociedad y nos conecta con los demás. Como le explicó Marilyn Jaoda en 1982, el empleo tiene lo que llamo funciones latentes, como es la estructura del tiempo, contactos sociales, identidad y propósito. Entonces, cuando se pierde, no solo desaparece un ingreso económico, sino que también se rompe una parte del sentido de la vida de la persona. Y eso se nota mucho en salud mental. Hay estudios que muestran claramente esta relación. Como por ejemplo, un metaanálisis de Paul y Moser en 2009 analizó a miles de personas y concluyó que el desempleo incrementa en más del doble de las probabilidades de sufrir depresión y ansiedad. O sea, esta es una percepción aislada y también la ciencia lo confirma. Cuando alguien pierde el empleo, su autoestima baja y se siente menos valioso para la sociedad. Y ese impacto no se queda en la persona. Piensa en una familia en donde uno de los padres se queda sin empleo. Eso trae tensión, preocupación por los gastos básicos, discusiones y hasta conflictos en la pareja. A la larga, los hijos también lo sienten porque perciben la inestabilidad y la angustia de sus padres. En psicología, hablamos de que las crisis individuales se convierten en crisis familiares. Y sí, son muchas familias terminan siendo crisis comunitarias. Totalmente de acuerdo. En América Latina, según los datos de la CEPAL de 2023, el desempleo juvenil llega a un 17%. Y eso que no hablamos solo de estadísticas, sino que también hablamos de miles de jóvenes que en lugar de estudiar o proyectarse, se ven atrapados en esta incertidumbre. Esa frustración que genera sentimientos de impotencia y en muchos casos conduce a la migración forzada. Es muy común escuchar que jóvenes deciden salir del país porque sienten que no tienen las oportunidades de aquí en su propio país. En Ecuador, las cifras tampoco son alentadoras. El INET en 2023 reportó que casi el 4% de la población económicamente activa está desempleada. Puede parecer un número bajo, pero cada punto porcentual son miles de familias afectadas. Además, cuando hablamos de subempleo, la cifra es aún más alta. Y el subempleo también es un problema. Las personas que trabajan muchas horas, con bajos ingresos y sin estabilidad, viven con el mismo nivel de estrés y frustración que los desempleados. Lo que acabas de decir me recuerda mucho a lo que decía Kaplan en 1987 sobre la crisis situacional, o sea que el desempleo es exactamente eso, un cambio brusco que desorganiza la vida cotidiana y pone a las personas en un estado de vulnerabilidad emocional. El problema es que si esta situación se prolonga, no solo hay un malestar temporal, sino que también puede convertirse en un trastorno más grave como depresión crónica, abuso de sustancias o incluso puede llegar a conductas autodestructivas como el suicidio. Y es aquí donde la comunidad se ve directamente afectada. Barrios con altos niveles de desempleo suelen vivir más problemas sociales, desde mayor inseguridad y delincuencia hasta un aumento en la violencia intrafamiliar. No es casualidad. La falta de empleo erosiona la confianza en las instituciones y en las propias relaciones sociales. En psicología comunitaria lo llamamos pérdida de capital social, es decir, esa red de apoyo, confianza y cooperación que mantiene unida a la comunidad. Sí, y además, cuando el desempleo afecta a muchos jóvenes, la comunidad pierde su motor de desarrollo. Ellos deberían ser quienes traen innovación, energía y proyectos, pero si no tienen oportunidades, eso es potencial que se desperdicia. He leído investigaciones que muestran que en contexto de desempleo masivo, los jóvenes tienden a perder motivación o a abandonar los estudios y a caer en lo que se conoce como una trampa de desempleo, una espiral en la que cada vez se hace más difícil reinsertarse en el mercado laboral. Eso es gravísimo, porque el desempleo no solo es un problema de hoy, sino una herencia negativa para el futuro. Cuando un joven pasa demasiado tiempo sin empleo, corre el riesgo de quedarse rezagado
en experiencias y habilidades, lo que limita sus oportunidades futuras. Es como un círculo vicioso. Sin empleo, no hay experiencia y sin experiencia no hay empleo. Exacto, Sofi, y no podemos olvidar el impacto de género. Por ejemplo, en Ecuador y en gran parte de América Latina, las mujeres son quienes más sufren el desempleo y el subempleo. Muchas veces trabajan en sectores informales o en condiciones precarias, y cuando pierden su empleo enfrentan una doble carga de buscar nuevas oportunidades y al mismo tiempo de sostener el hogar. Esa presión adicional genera niveles de estrés aún más altos. Y eso me hace pensar otro punto importante. El desempleo no afecta a todos por igual. Las personas con menos educación, las que viven en zonas rurales o las que pertenecen a minorías, suelen ser las más afectadas. Y eso genera desigualdad social. Cuando un sector de la población tiene menos acceso al empleo digno, toda la comunidad se polariza y se crean brechas que son muy difíciles de cerrar. Y la consecuencia más peligrosa de todo esto es la pérdida de esperanza. O sea, la gente empieza a sentir que no tiene futuro, que nada va a cambiar, y eso es devastador, en serio, para la salud mental de las personas. La OMS en 2022 incluso ya advertía que el desempleo prolongado puede convertirse en un detonante de problemas de salud pública, porque está relacionado con el aumento del consumo de alcohol, de drogas e incluso hasta con mayores tasas de suicidio en algunas poblaciones. Pero también hay algo positivo que rescatar. Diversos estudios y experiencias en el mundo muestran que cuando la comunidad se organiza, puede mitigar los efectos del desempleo. Programas de capacitación, talleres de emprendimiento, grupos de apoyo psicológico, todo. Esto ayuda a las personas desempleadas no se sientan sola ni excluida, como dice Maritza Montero, una de las referentes en psicología comunitaria. La comunidad organizada es el recurso más poderoso frente a las crisis sociales. Y para profundizar este tema, tenemos el honor de contar con la doctora María Vallejo, psicóloga clínica y comunitaria. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, chicas. Buenas tardes. Estoy feliz de acompañarles en este espacio que veo supremamente necesario. Bueno, doctora, entonces, ¿me podría decir qué efectos psicológicos inmediatos provoca el desempleo en las personas? Bueno, varios. Te puedo decir que los más comunes son la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad. También se presentan en las personas sentimientos de inutilidad. ¿Sí? La persona en sí se siente inútil. No piensa que es un sistema o un problema ya más externo. Y te contaré, no solo es percepción. Los estudios confirman que la salud mental se deteriora cuando pierdes el empleo, cuando el empleo desaparece. ¿Y qué pasa con la comunidad? ¿Cómo se ve afectada en lo social? A ver, la comunidad empieza a tener problemas graves, por ejemplo, de fragmentación, ¿sí? Aparece pues tensiones e inseguridad, hay también desconfianza, se debilitan las redes de apoyo, ¿no? Porque también a veces cuando se necesita ser el proveedor o pues tienes algunos compromisos, pues ya se pierde la confianza, de tristeza del cerebro, angustia por no poder cumplir. Esto no solo afecta a como existe la economía de la persona y familiar, sino también esa cohesión social, también deja de circular, ¿no es cierto?, lo económico, y eso ya es una afección generalizada. Y doctora, ¿me podría decir qué soluciones comunitarias recomendaría usted? Bueno, las soluciones comunitarias pueden ser varias, ¿no?, pero necesitan de la voluntad de varios espacios. Por lo pronto podría decir que, por ejemplo, combinar un poquito opciones de capacitación laboral y que las personas pudieran tener acompañamiento psicológico cuando están en este desempleo, en esta angustia, sería lo óptimo, ¿sí? También de pronto que existan grupos de apoyo, promover campañas, ¿no?, que permitan a las personas salir de esta dificultad, porque la persona también va perdiendo la fe en sí misma, presenta esa inutilidad que les decía, su sentimiento de inutilidad, y entonces eso hace que se complique incluso más el poder buscar trabajo de manera adecuada. Entonces debemos promover la resiliencia. Cuando se trata de lo emocional y de lo social, deben ir a la par, ¿sí?, para que la comunidad también se fortalezca. Eso, más o menos, puede haber muchas más opciones que involucren otros espacios también, políticos, académicos, en fin. Listo, muchas gracias, doctora, por sus aportes tan claros y motivadores. Y gracias a ti también que nos escuchas. Recuerda que el desempleo no define tu valor y juntos podemos transformar esta realidad. Y esto fue Ciclos de la Comunidad.
Hasta la próxima.